¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, siendo las 20 horas, damos por iniciado la clase de hoy. Es campos electromagnéticos estáticos y estamos con la intención de terminar esta bolilla, que es la bolilla 3. Recordemos siempre que al inicio de cada clase estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacer. Y de no haber algún tipo de inconveniente, bueno, te daremos por iniciada la clase. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer ahora. Si no, dejamos para el final de la clase también. Siempre tenemos unos minutitos como para poder dialogar. Eh, Bien, en principio estaríamos terminando el tema hoy, el tema de campos estáticos, electromagnéticos estáticos, con dos temas importantes. Uno, el que fue ya habíamos tratado en la clase anterior, que era la definición de la fuerza electromotriz o FEM, y estaríamos viendo hoy un grupo de ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Kirchhoff, que hablan casi en forma exclusiva de lo que serían circuitos resistivos cuando el sistema está alimentado por más de una fuente. Y para finalizar, hablaremos entonces también de la circulación del campo magnético y haríamos una síntesis respecto a lo que también habíamos trabajado con la ley de Gauss, que era el flujo del campo eléctrico. Es decir, vamos a ver la aplicación de dos herramientas, tanto del flujo como la de la circulación, y estaríamos en condiciones de ir terminando el tema de hoy. Cuando hablamos nosotros de circulación de un campo vectorial cualquiera, estamos expresando el uso de una herramienta que lo que hace es verificar el comportamiento de la variable a lo largo de una trayectoria cerrada. A eso nosotros llamamos circulación. ¿Y cómo está identificada esa herramienta? Está identificada como la integral curvilínea cerrada del campo vectorial multiplicado por el diferencial de L, porque lo hacemos a lo largo de una trayectoria. Circulación, porque la trayectoria es cerrada. Si la trayectoria fuera abierta, no sería circulación, sino simplemente la integral curvilínea del punto de A a B. Vamos a retomar la clase desde el momento que hicimos uso de la definición de circulación del campo eléctrico. Yo le había hecho también un comentario respecto a la importancia que tiene el poder definir lo que es la circulación y lo que es la fuerza electromotriz. También habíamos aclarado que la fuerza electromotriz no es precisamente una fuerza, sino es un trabajo, ya que lo hacemos a lo largo de, es un trabajo por unidad de carga que lo hacemos cuando estamos haciendo o tomamos la variable campo eléctrico como variable a ser evaluada a lo largo de una circulación. Voy a tomar la transparencia que había quedado y voy a tratar de utilizar pantalla completa. Si por ahí ustedes no alcanzan a ver o hay dificultades, por favor me avisan y volvemos a tomar lo que sería la transparencia tal como lo estamos viendo en este momento. Voy a compartir entonces como es esta placa, y a partir de aquí nosotros estaríamos entonces en condiciones de trabajar el tema de hoy. Bueno, estamos viendo aquí lo que sería la circulación del campo eléctrico, y para ellos ya habíamos expresado en la clase anterior que teníamos un campo eléctrico cualquiera, que es lo que estamos viendo en este dibujo, y lo que sí hacíamos nosotros es evaluar el comportamiento de este campo a lo largo de una trayectoria cerrada. Vemos la expresión de lo que es la circulación y vemos la expresión de lo que sería la fuerza electromotriz.
voy a utilizar entonces la presentación en modo presentación del Power, y si llegase a haber algún tipo de dificultad, ustedes me hacen saber, volvemos a la forma que tenía anteriormente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que siga desde ahí? Sí, cómo no, cómo no. Y a mí en la ¿Pregunta? diapositiva anterior me había Sí, quedado una duda cuando hace la utilización del gradiente. ¿Cómo sería sí, a ver. ahí? Bien, en realidad, cuando nosotros hacemos la utilización del gradiente, estamos hablando que eso se cumple siempre y cuando el campo a ser evaluado es un campo conservativo. Por eso, no necesariamente tendríamos que tomar punto a punto a lo largo de la trayectoria, sino su estado inicial y final. Esto es posible en el campo gravitacional, que es un campo conservativo, y es posible también en el campo eléctrico, que también es conservativo. Es decir, que la valoración de esta integral, que en principio es una integral abierta, como aquí aparece, en donde el campo, al ser un campo conservativo, yo lo puedo evaluar a través de un gradiente del potencial en este caso, y que en realidad lo que estoy haciendo, como hicimos también, recuerda, no sé si podemos recordar cuando tuvimos dos placas planas y paralelas y dijimos que el campo eléctrico queda determinado por la diferencia de potencial, o sea, el potencial de dos puntos cualquiera del campo por la separación de las placas, dividido la separación de las placas. Es decir, que eso lo podemos hacer si el campo es conservativo. Si el campo no fuera conservativo, esa aseveración no sería válida. ¿Está contestada la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. O sea, volviendo otra vez, nosotros estamos frente a campos que son campos especiales, son campos conservativos que me dan fuerza conservativa. Y cuando me ocurre esto, recordemos también que el campo gravitacional me daba a mí que el trabajo producido por esa fuerza conservativa quedaba prácticamente definido por la altura y no por la trayectoria seguida por el cuerpo. Es decir, que en caída libre, cuando yo elevaba un cuerpo, en realidad solamente me interesaba el estado de referencia, en este caso del nivel cero, y luego la altura de donde yo posicionaba el cuerpo. Y en ese lugar yo definía lo que era energía potencial. Bueno, acá también nosotros vamos a definir una energía potencial que es igual a Q por B. Y el campo me queda a mí definido nuevamente por dos situaciones, que es el estado inicial y final, nada más que eso, y no por la trayectoria seguida. Esto es fundamental entender bien, porque cuando yo hago la circulación, es evidente que estoy haciendo la valoración de la variable a lo largo de una trayectoria cerrada y estoy diciendo de que eso va a ser una función del gradiente, o sea, la diferencia que yo puedo tener entre dos puntos cualesquiera, y si la trayectoria llegara a ser cerrada, los puntos inicial y final coinciden, por lo tanto ese trabajo pasa a ser cero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando acá? La fuerza electromotriz es igual a la circulación del campo eléctrico, que es esta última expresión que está acá, que es la integral curvilínea cerrada de diferencial de L. Dijimos que es una función del gradiente de B y que solamente estaríamos evaluando a lo largo de del punto inicial y final. O sea, no nos interesa a nosotros la trayectoria, sino el estado inicial y final. Estamos hablando de que en ese caso, al ser una trayectoria cerrada, el punto inicial y final coinciden. Y al coincidir, este gradiente pasa a ser cero. Por lo tanto, que esta expresión que está acá, la circulación del campo eléctrico diferencial de L, debe ser igual a cero. A ver, ¿cómo se entiende eso? Se entiende de la siguiente forma, es decir, yo no puedo mantener una corriente en un circuito bajo estas condiciones si es que yo no le genero algo. Es decir, por eso aparecen las fuentes, las pilas, algo que provoque una diferencia potencial, porque de por sí solo, bajo estas condiciones, no habría circulación,
no habría circulación de carga y la fuerza electromotriz sería cero. Esto también es importante que nosotros admitamos que esto ocurre en tanto y en cuanto el campo eléctrico, en este caso, que es donde estoy haciendo la valoración de la circulación, el campo eléctrico, además de ser un campo eléctrico conservativo, también es estacionario. Es decir, estacionario ¿por qué? Porque si yo salgo del punto 1 y regreso al mismo punto, y el campo fuera estacionario, yo me voy a encontrar con el mismo valor del campo cuando partí, al mismo valor del campo cuando llegué. Pero si no fuera estacionario, si fuera un campo variable con el tiempo, que es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo que viene, yo puedo partir con un valor de campo y llegar al mismo punto con otro valor de campo. En ese campo no se estaría cumpliendo exactamente lo que estamos diciendo nosotros acá, pero es una condición particular. Ahí ya estoy hablando de un campo variable con el tiempo. Entonces, la fuerza electromotriz, para ir cerrando acá, aplicada a una trayectoria cerrada, es igual al trabajo hecho para mover una unidad de carga alrededor de la misma. Esa carga yo la movería en tanto y en cuanto sucediera algo. Ese algo es la incorporación de una fuente o un fenómeno de inducción que vamos a ver en la clase que viene. Por el momento hablamos que la FEN bajo estas condiciones es cero. Y acá vemos, si el campo eléctrico es un campo estacionario, puede relacionarse con el potencial eléctrico mediante la expresión de E menos el gradiente de B. Este es el caso exacto cuando nosotros relacionamos la energía potencial en el caso de un cuerpo suspendido a una determinada altura. La integral curvilínea, que es lo que estamos viendo en este punto, es una integral abierta a lo largo de una trayectoria que va de A a B. No estoy diciendo que sea cerrada, que va de A a B. Esta es una integral abierta. Por supuesto que este trabajo por unidad de carga de diferencial de L va a ser, cumpliendo con esta expresión, menos el gradiente, va a ser igual a B sub A menos B sub B. La diferencia potencial existente entre dos puntos. Esto es exactamente lo que nosotros vimos cuando tuvimos dos placas planas, en donde establecimos de un campo eléctrico uniforme y decíamos que en realidad el campo eléctrico dependía de la diferencia potencial de las placas y de la separación entre las mismas. Ahora, cuando nosotros decimos que la expresión deja de ser una trayectoria abierta, como decimos acá, y pasa a ser una circulación, es obvio que bajo estas condiciones B sub A coincide con B sub B, me va a dar cero. Y lo último que nosotros podríamos relacionar es que esta expresión que está acá no es otra cosa que R por I, que es la expresión de la ley de Ohm, en donde estamos diciendo que la diferencia de potencial o el potencial es igual al producto de R por I. O sea, la fenocirculación de un campo eléctrico estacionario, esto es importante, eléctrico estacionario. Ya sabemos que es conservativo, pero acá estamos hablando de eléctrico estacionario. Alrededor de un campo arbitrario cerrado, de un camino arbitrario cerrado, es nula. ¿Por qué? Porque B sub A y B sub B coinciden. ¿Qué vamos a ver acá? Trataremos de ir hablando de lo que es potencia. Ya teníamos una idea también de lo que era potencia. Potencia estaba hablando de trabajo por unidad en la unidad de tiempo. O sea que esto es sumamente importante también cuando estamos trabajando energía, porque también no nos olvidemos que la diferencia potencial se mide en voltios, y para tener una clara idea de lo que estamos diciendo, por ejemplo, nosotros consumimos energía a 220 voltios. Eso es diferencia potencial o potencial. Ahora, cuando yo tengo una plancha o tengo, mido en vatios, que me está diciendo la cantidad de energía que yo consumo en la unidad de tiempo. Cuando a mí me hacen la toma de consumo de luz, no me miden la intensidad corriente ni me miden la diferencia potencial, me miden la energía que yo consumí en la unidad de tiempo, o sea, me miden en vatios. Bueno, estoy así como nos hemos planteado también una diferencia potencial antes entre B1 y B2, y hay una
corriente o una carga que se va estableciendo, esa diferencia que nosotros podemos establecer aquí de campos me queda a mí como una diferencia de cargas en la, digamos, transitadas o desplazadas por una diferencia potencial. Esa variación de energía no es otra cosa que una expresión que viene dada por la variación de carga por el potencial. Dicho de otra manera, cuando yo hablo de la cantidad de energía en la unidad de tiempo, o sea, la energía que yo puedo consumir o puedo ceder, puedo entregar, porque para que yo pueda consumir, alguien tiene que entregar, bien, eso no es otra cosa que la variación de carga en la unidad de tiempo por el potencial, que es esta expresión que está acá. Esta es una forma muy rápida de medir la potencia, que en esto también depende quién es el que entrega la energía y en la unidad de tiempo, quién es el que entrega, o es la consumida, también llamada la disipada, o es la energía contratada. Yo cuando hago mi pedido de la bajada de luz a mi domicilio, yo no lo sé, pero sí, EMSA sí lo sabe. Que me dice, bueno, viene un edificio, ¿cuánto puede gastar? Y gastará una determinada que tiene 4 focos, una heladera, un lavarropa y demás, un calefón. La empresa prestadora de servicio ya hace un cálculo de cuál sería la potencia estimada. Después nosotros, llega el verano, prendemos el aire acondicionado y EMSA nos recuerda con mucha gentileza que nosotros consumimos una potencia que no debiéramos haber consumido. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando nos viene la cuenta de la luz. O sea que se mide la potencia. Acá tenemos dos expresiones. Esta I cuadrado por R, normalmente nosotros hablamos de la potencia consumida, y B por I es la potencia entregada. Para EMSA sería esta la potencia que me entrega y calcula o ve, puede medir la intensidad de corriente a lo largo del tiempo, que multiplica por el potencial, que ya sabemos que es 220 voltios, o sea que eso no hay ningún tipo de duda. Él ya lo sabe y nosotros en realidad estamos agregando resistencia al circuito acá y también la variable acá es la intensidad de corriente. Esto se mide en vatios y ustedes cuando vean la cuenta de la luz van a ver vatios hora. Es una forma de decir, o consumiste tanta energía por hora. Y eso tiene un valor. También después algún día podríamos charlar lo que es el detalle de la cuenta de luz. Se mide en escalones también. Es decir, que se pretende de alguna manera castigar no solamente con el precio, sino por el exceso de consumo, aplicando valores diferenciales de tarifa a medida que yo vaya aumentando el consumo. Ustedes van a ver de tanto a tanto tiene una tarifa, pasado eso tiene otra, pasado eso tiene otra. O sea que a los grandes consumidores, por lo general, se pretende que no consuman tanto. ¿Por qué? Porque de última lo que pretende la empresa es que la energía esté distribuida y no concentrada en unos pocos consumidores. Bueno, eso son cuestiones que hacen también, y la gente de ingeniería, que seguramente me estará escuchando, cuando tenga que trabajar en fábrica, bien que va a tener mucho cuidado en el análisis de costo que hace o implica el uso de una tensión de línea y de grandes consumidores. De hecho, también cuando van a hacer el pedido de la bajada de una cantidad de energía para un establecimiento fabril, la misma prestataria del servicio también le va a decir, te voy a bajar un transformador que va a tener tanta potencia y con esto te tenés que arreglar en principio porque no te puedo dar más, porque también otro tiene que consumir. Bueno, todas son cuestiones también que hacen a la distribución, al costo de generación y al consumo cuando estamos hablando de una empresa prestataria del servicio de energía eléctrica. Vamos a ver algunos casos muy particulares que podemos ir viendo acá y que también hace no solamente al conocimiento general, sino también al cálculo que yo pueda llegar a hacer en algunos de los problemas que se me puede presentar. De hecho,
acá hay un circuito por el cual circula una determinada corriente. Bueno, la corriente multiplicada por esta fuente me da la potencia, y la corriente al cuadrado por esta resistencia me da la potencia entregada acá y la potencia disipada acá. Ahora, por supuesto, llamamos fuerza electromotriz, en este caso, a esta fuente, que puede ser un generador, que puede ser una pila, una batería o lo que fuera. Es la que me está entregando a mí la energía, me está entregando a mí la corriente para que mi resistencia opere, ya sea consumo o disipe. Dependerá de lo que... Cuando hablamos de resistencia, estoy hablando de todos aquellos elementos que tienen consumo en un establecimiento, en un laboratorio o en la casa. Es decir, que para mí una lámpara es una resistencia, el lavarropa tiene una resistencia, la plancha tiene su resistencia, el calefón tiene su resistencia, y todo eso forma parte del consumo. Todo aquello que implica el uso de energía eléctrica para que funcione, entra dentro del grupo resistivo del sistema. Más allá de que tenga capacitores. Mi computadora en este momento la tengo conectada, bueno, forma parte del sistema resistivo, de lo que sería el establecimiento, en este caso mi casa, mi domicilio. Tengo luces prendidas, bueno, forma parte también del sistema resistivo del que aquí aparece. Sin dejar de considerar de que existen un montón de otros elementos que participan del circuito que también están consumiendo la energía que me entrega EMSA. Bien. Vamos a referir un poquito a la fuente ahora. Cuando yo trabajo en la parte de la fuerza electromotriz de la fuente, nosotros podríamos hablar de una diferencia que es natural, que ocurre entre una fuente ideal y una fuente real. Y cuando yo hablo de una fuente ideal, es una fuente que no tiene pérdidas. Pero a decir verdad, cualquier fuente, vamos a hablar de una pila, vamos a hablar de una batería, en realidad también está construida con una serie de elementos que participan del circuito sin que yo quisiera. Es decir, que los materiales con que están construidas las baterías y pilas o los generadores también me provocan caída de tensión o participan de mi sistema resistivo sin que yo quisiera. Ahora, ¿cuál sería una fuente ideal? Aquella en donde los materiales con que fueron construidos tengan un aporte resistivo pero tan pequeño que lo pueda despreciar. Pero la situación no es esa. La situación es que las baterías están construidas con materiales que también hacen su aporte resistivo al sistema. Ese aporte resistivo al sistema es lo que nosotros llamamos resistencia interna de la batería. Yo no puedo eliminar. Es inherente a la calidad de los materiales con que fue construido ese generador. Vamos a tomar como ejemplo una batería de automóvil. Bien, ustedes saben que cuando uno va a cambiar la batería encuentra en el mercado distintos precios. Todos dicen te voy a dar 12 voltios y te voy a entregar una determinada cantidad de corriente, pero hay diferencias por ahí importantes en cuanto al precio. ¿Por qué hay diferencia importante en cuanto al precio? Porque eso depende de la calidad y de la pureza de los materiales con que fue construida la batería. Por eso hay baterías caras, hay baterías baratas. Hay baterías que tienen cierto renombre y otras que no lo tienen. ¿En dónde participa, en todo caso, esta cuestión de los materiales con que fue construido? En el valor de la resistencia interna. O sea que esta batería tiene una resistencia interna distinta a otra, en donde los materiales utilizados son de mejor calidad o tienen cierto grado de pureza mayor que la primera. ¿En dónde se refleja en definitiva esto? En primer lugar, en que cuando estoy hablando de 12 voltios, por ejemplo, la batería no me está entregando los 12 voltios, me está entregando los 12 voltios nominales que dice que tiene la batería, menos la caída de tensión que me produce la resistencia interna. O sea que la resistencia interna participa del circuito, sin que yo lo vea, pero participa del circuito. ¿Y dónde termina esta historia? Termina en la durabilidad del equipo. Si el equipo está construido con materiales que no fueron del todo seleccionados, bueno, esa batería corre el riesgo de que dure un tiempo menor que las otras que
han tenido cuidado de achicar ese valor de resistencia interna. Acá está el ejemplo claro de que hay un valor resistivo dentro de la fuente, que nada tiene que ver con este valor resistivo que está fuera de la fuente. Es decir, que cuando yo hago la medición entre los bornes de una batería, en realidad lo que estoy haciendo es la caída de tensión nominal menos la caída de tensión producida por mi resistencia interna. O sea que la tensión en bornes, que es una tensión que cuando uno va a cambiar la batería, el mismo fabricante te mide, bueno, bla, 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 es la diferencia potencial que dice que tiene de 12 voltios, 6 voltios, bueno, la mayoría estamos hablando de 12 voltios, algunas de 18, es la tensión que dice que es la tensión nominal, pero en definitiva, esa es la tensión, es igual a la tensión nominal menos la caída de tensión producida por la resistencia interna. Esta es la tensión nominal y esta es la caída de tensión debida a la resistencia interna. Es obvio entonces que la tensión en bornes es menor que la tensión nominal que dice el fabricante que tiene el equipo que me está vendiendo. Esto es algo muy interesante porque en los problemas ustedes van a ver que pueden haber fuentes que ya se les diga cuánto es la tensión, cuánto es la resistencia interna. Ustedes están sabiendo que esa resistencia se va a sumar a la resistencia que tiene el sistema. Bien, acá esta es la cuestión, semántica que nosotros decimos, ¿quién entrega y quién consume? Bueno, cuando hablamos nosotros quién es el que entrega o quién disipa, en este caso es I cuadrado por R. Esta es la ley de Joule. Esta también tiene un equivalente, que ustedes en físico-química después van a ver el equivalente mecánico del calor. Es decir, cuánto esto puede disipar de calor y su equivalencia también en potencia. Para eso ustedes en físico-química lo van a ver. Pero ya tenemos una idea de que la potencia acá entregada, entonces, disipada por la resistencia es igual a I cuadrado por R. Y la potencia cedida por la fuente, o por la empresa en este caso, es igual a B por I. Entonces nosotros podríamos hablar de que en un caso, por ejemplo, inclusive en esta expresión de potencia, si tenemos un valor de resistencia interna, ustedes se van a dar cuenta rápido, porque la R siempre aparece como R minúscula. Cada vez que ustedes vean una R minúscula significa que es una resistencia interna, no es la resistencia R que aquí aparece, que es la ley de Joule, digamos. Entonces, la potencia real que puede entregar una fuente no es otra cosa que V por I menos la diferencia que disipa, sin que nosotros querramos, por parte de la resistencia interna de la fuente. Acá vemos algunas expresiones interesantes a tener en cuenta. Primero, siempre los físicos, cuando hablamos de las leyes de Popov, que era una caricatura en donde siempre identificaba un científico que no se... siempre fallaban, los experimentos de Popov siempre fallaban, pero fallaban por cuestiones lógicas también. Y después él enunciaba una ley. Por ejemplo, una de las leyes que él decía era que por cable desenchufado no circula corriente. O sea, cuando decimos, che, no funciona el circuito, a ver, ¿qué hacemos? ¿Está bien enchufado? Sí, va. No, ¿qué hay? ¿Corriente? Sí, bueno. Entonces, vemos acá el caso entonces típico de un circuito abierto. Si el circuito está abierto, no hay posibilidad de circulación de corriente. A menos que yo cierre la llave, ahí se cumple entonces de que habrá una circulación de corriente. O sea, un circuito es una rama, un circuito por el cual no circula corriente. Esto parece obvio, pero muchas veces no tenemos en cuenta y estamos en presencia de un circuito abierto. Esto también hay ejemplos muchos ejemplos respecto al tema de los circuitos abiertos y seguramente en el práctico, en los coloquios ustedes van a discutirlo. Este es un cortocircuito. ¿Qué significa? En donde queda fuera de servicio la resistencia porque hay un cable que termina
directamente tocando el extremo A con el B, y fíjense que en ese caso estamos tocando los dos bornes de la batería. Acá hay una resistencia interna también, la diferencia potencial que es 0. O sea que esto es cuando nosotros enchufamos algo y hacemos saltar, digamos, la térmica, algo por una razón en donde en un cortocircuito, al tener esta expresión que está acá, la intensidad de corriente que llega a circular en ese momento por el sistema es una intensidad que tiene infinito. Es decir, que eso es lo que provoca entonces el salto de las llaves térmicas, por lo general, o cualquier tipo de sistema que yo tenga de control, por la presencia de una corriente exageradamente alta. Eso cuando ocurre, cuando tenemos un cortocircuito. O sea que acá tenemos dos expresiones en donde tengo por un lado un circuito abierto y por otro lado un cortocircuito. Son situaciones obvias, pero no está mal plantearlo, porque cuando tengamos que resolver los problemas también eso cuenta al momento de la resolución. Bien. Vamos a trabajar ahora circuitos que son un poquito más complejos de la aplicación directa de la ley de Ohm. Sabemos que son circuitos resistivos. En un circuito resistivo tenemos fuentes y tenemos resistencia. Y hasta el momento nosotros estábamos acostumbrados a trabajar resistencias que estaban conectadas en serie o resistencias que estaban conectadas en paralelo. Pero puede presentarse una situación donde una resistencia no sabríamos nosotros cómo ubicarlo en un circuito porque no estaría ni en serie ni en paralelo. Para eso es importante trabajar las leyes de Kirchhoff, que no dejan de ser otra cosa que balance de tensiones y un balance de cargas o intensidades. Para eso vamos a hacer algunas definiciones previas, en donde vamos a hablar qué es un nudo, qué es una malla y qué es una rama. Un nudo es un lugar físico, un circuito en donde participan mínimamente tres conductores. De 3 o más conductores. Ese es un nudo. Una malla es un camino o una parte del circuito que completa un circuito cerrado. Y una rama es un elemento o parte del circuito que conecta nudos o dos nudos. Vamos a ver cómo nosotros estaríamos hablando acá. La primera ley, que es la ley de las intensidades, decimos que este es un nudo y donde en un nudo no hay posibilidades de que haya acumulación de cargas. Es decir, que las intensidades que llegan a un nudo son iguales a las intensidades que salen. Es decir, que no hay posibilidad de que en ese punto del circuito haya acumulación de cargas. Por lo tanto, yo lo que podría decir acá es que entra, en este caso, llega al nudo I2 y sale I1 y I3. O sea que acá yo puedo decir que I2 es igual a I1 más I3. Si yo llevara todo este sistema a cero, diría entonces que I2 menos I1 menos I3 es igual a 0. Estaría diciendo que la sumatoria de los I en un nudo es igual a 0. Eso es parte del balance. Estamos haciendo un balance de intensidades en un nudo, que es un lugar físico donde concurren al menos 3 intensidades. Vamos a ver las leyes en este caso, de los voltajes o de las tensiones. Vamos a analizar esta parte del circuito. Esta parte del circuito dice lo siguiente: hay una fuente, hay una resistencia, y yo veo que por este circuito se recorre una determinada cantidad de corriente ahí. ¿Qué estoy diciendo? Que la corriente que circula por acá es la misma corriente que circula por acá. ¿Qué puedo expresar a partir de esto? Que la suma de todas las caídas de tensiones que produce, o si quieren ustedes hablar de consumo, todas las caídas de tensiones que produce una resistencia, tiene que ser igual a todas las levantadas de tensiones que aporta una fuente. Es decir, que estamos hablando otra vez de un balance de quienes gastan y quienes aportan. ¿Qué digo acá?
que la sumatoria de B sub I, o sea, de las fuentes que aparecen en el sistema, tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas provocadas por eso. O sea que la sumatoria de B sub I es igual a la sumatoria de los I sub I por los RI. Si yo esto paso al otro miembro, me queda que la diferencia de las caídas y levantadas de tensión a lo largo de una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Es decir, que en una resistencia hay una caída de tensión positiva, y esto sí es importante en la convención ahora, porque después vamos a ver cómo nosotros vamos a discutir esto. Es decir, yo tomo la parte de arriba, estoy tomando la parte de arriba, y ustedes van a ver que aquí abajo están simbolizados unos semicírculos, una flecha en realidad. En realidad lo que estoy diciendo es que estoy recorriendo el circuito de esta manera. Acá parte la corriente, pasa por acá, viene por acá y cierra el circuito a través de la fuente. ¿Qué voy a decir acá? Que cada vez que yo recorra, fíjense, esta parte, recorra esta parte del circuito a favor de la corriente, todas las caídas de tensiones que provoca la resistencia tienen que ser positivas. Y toda vez que yo pase a esta fuente a favor de la fuente, esta rayita que está acá me está indicando que la tensión me está mandando cargas del polo, del palito más corto al más largo. O sea que yo estoy recorriendo el circuito también en forma positiva acá. En una batería hay una caída de tensión positiva cada vez que se la evalúa en el sentido de la terminal negativa al positivo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, esto que acabamos de ver es sumamente importante, mantener la convención de signos, que cada vez que yo atravieso una resistencia a favor de la corriente va a ser positiva, y cada vez que yo atravieso una fuente a favor también va a ser positiva. Y eso es así cuando yo hago el balance. Las caídas de tensiones o las elevadas tensiones, que son los aportes de la fuente, que es lo que estoy viendo acá, tienen que ser igual a las caídas de tensión de la resistencia. Esta expresión así ya, digamos, definida a 0, hay muchos autores que ya lo prefieren así. Pero cuando lo prefieren de esta manera, no toman en cuenta este balance que estoy haciendo acá, y las convenciones que vamos a utilizar van a ser totalmente inversas a las que venimos hablando. Yo prefiero que se tome esto y que después vayamos y igualemos a 0. Primero hagamos el balance. Cuando yo hago el balance me doy cuenta de quiénes son los que gastan y quiénes son los que aportan. Y ahí es donde recién después de que hago ese análisis, recién la voy a igualar a 0. ¿Por qué voy a igualar a 0? Porque voy a utilizar algún método de resolución de problemas o de ecuaciones simultáneas, porque van a aparecer algunas variables que yo tengo que evaluar. Vamos a ver con un ejemplito que está acá. Bien. Voy a hacer un análisis previo. Este es un circuito típico. Esto ahí, y no hay forma de resolver por la ley de Ohm, y esto tenemos que hacerlo por la ley de Kirchhoff. Fíjense que yo tengo este es un lugar donde concurren al menos 3 intensidades o 3 conductores. O sea que tengo un punto que estoy identificado con el punto A. Eso es un nudo. Y yo veo que también en el punto B hay un nudo también. Es decir que en este circuito yo estoy viendo que hay en principio 2 nudos, que son dos espacios físicos de un circuito donde concurren al menos 3 intensidades. ¿Qué dice acá? Que la intensidad I1 llega a la I3 y sale la I2. Pero fíjense que en este nudo llega I2, partió I1 y partió I3. O sea que yo tengo que este nudo, o el balance que yo puedo hacer acá o acá, es exactamente lo mismo, porque voy a cambiar y vamos a ver que en el nudo A se da I1 más I3 es igual a I2, y en el nudo B digo que I2 es igual a I1 más I3. O sea que esta es la misma ecuación.
O sea que digo, en el nudo A, en el nudo B, yo tengo la misma ecuación de nudo. Hago mi balance de intensidades acá. Ahora voy a ver lo siguiente. Dijimos que rama de un circuito era la porción del circuito que iba de nudo a nudo. Yo tengo una rama superior, que es esta que está acá, constituida por una fuente B1 y una resistencia R1. Tengo otra rama que se encuentra en el medio, que es de la resistencia R2 y de la fuente E2. Y tengo una tercera rama que está acá, que también va de nudo a nudo, que es de la fuente E3 con la rama, con la resistencia R3. Ahora, también dijimos que malla era un espacio de un circuito cerrado. Es decir, que yo podría decir que la rama superior con la del medio conforman un camino cerrado. Es decir, que parto este nudo, vengo acá y vuelvo a cerrar acá. O sea que acá tengo la malla 1. Fíjense que inclusive, después le voy a explicar por qué también, inclusive puse que la recorrí en el sentido contrario a las agujas del reloj. Dije, partí del punto del nudo B, recorro por acá, vengo por acá y llego a B. Acá hay una corriente I1, acá hay una corriente I2, y acá tengo una fuente B sub E1, R1, la resistencia, acá tengo B sub E2 y tengo una resistencia 2. Acá tengo una malla, entonces, la malla 1. Abajo, esta rama del circuito, con esta rama del circuito, me da una segunda malla, que es esta que está acá. Y fíjense que esta la voy a recorrer en sentido horario. También ya le voy a explicar por qué lo hago. Tengo que, si yo parto de B, puedo partir de A, puedo partir de B. Yo siempre parto un nudo para no equivocarme y no olvidarme. Después voy a hacer los balances. Veo que hay una corriente que circula por acá, otra corriente distinta que viene por acá. Acá hay una fuente, acá hay una resistencia, acá hay otra fuente y acá hay otra resistencia. O sea, tengo la malla 1, la malla 2. Y después tengo la malla 3, que es la que circula por la periferia de esto. Es decir, que vengo por acá y cierro. Es decir, que puedo partir de acá, hago esto, vengo acá y cierro el circuito. Puedo partir de acá. En este caso, puse que la malla 3 y recorrí en el sentido antihorario también. Después, ahora voy a entrar a explicar por qué. ¿Qué voy a hacer ahora? Dije que los nudos, tengo dos ecuaciones de nudo, el nudo A y el nudo B, cualquiera la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de la misma ecuación. Si yo tuviera los valores de las resistencias y de las fuentes que participan en este circuito, las incógnitas serían cuál es el valor de la intensidad de corriente I1, cuál es el valor de la intensidad de la corriente I2 y cuál sería el valor de la intensidad de corriente 3. Esas serían las incógnitas. Ahora, cuando a mí me dan este circuito, antes que nada, yo no sabía, no me dijeron cuál era la dirección ni el valor de I1, ni cuál es la dirección de I1. Tampoco me dijeron cuál es I2 y la dirección I2. Y cuál era, perdón, el sentido, y cuál sería I3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo un circuito y lo primero que voy a definir son las direcciones o cómo están expresadas las intensidades de corriente. El sentido. ¿Cuál es el criterio que yo dije que esta intensidad de corriente entraba acá, salía acá y entraba acá? De la fuente. La fuente está orientada de tal manera que está mandando corriente en este sentido. Pero ¿de dónde a dónde? Del punto B al punto A. Por eso, siguiendo que esta era la fuente 1, puse que I1 es esta y está llegando al nudo A. Salió del nudo B y llega al nudo A. ¿Cómo hice eso? Tomando como referencia la orientación que tiene esta fuente en mi circuito. Si la fuente hubiese estado en forma invertida, entonces yo hubiese invertido la corriente y hubiera dicho, sale de A y llega al punto B. ¿Ah?
es un criterio que yo utilizo y es un criterio que me da la razón de poder haber resuelto muchos problemas de Kirchhoff. Yo en mi vida resolví muchos problemas, por lo tanto, hoy puedo decirle a ustedes cuál sería el criterio más rápido para poder definir la dirección de una corriente. ¿Por qué dije que I2 viene de acá a acá? Porque la fuente E2 está orientada de esa forma. Entonces dije, bueno, I2 circula así. ¿Y por qué dije que I3 circula así? Porque la fuente me está diciendo que circula así. Entonces ya lo primero que hice fue definir que I1 circula así, I2 circula así, I3 circula así. Ya le di el sentido de la corriente a cada uno, I1, I2 y I3. Vamos a suponer, dije, que conocemos los valores de B, de la fuente y de las resistencias. Lo que no sabemos son de las intensidades de corriente. Bueno, una vez que definí ya los sentidos de la corriente, voy a hacer una ecuación de malla. La ecuación de malla, ¿qué decía? Que la sumatoria de todas las caídas de tensiones tiene que ser igual a la suma de los aportes de la fuente. La 1 voy a recorrer así. Voy a decir que del punto B, pegando toda la vuelta a B, voy a recorrer, me encuentro, estoy recorriendo, fíjense, esta flecha, estoy recorriendo a favor de E1, vengo acá, estoy recorriendo a favor de E2. Por eso puse B sub E1 más B sub E2. Recorrí a favor ambas fuentes. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la caída de tensión de la resistencia 1, fíjense que voy a favor de la corriente, yo estoy recorriendo a favor de la corriente, y tengo I1 por R1, y vengo acá y veo que recorro también a favor de la corriente, I sub 2 por R2. O sea que la malla 1 va a ser igual a la fuente 1 más la fuente 2, y la caída de la resistencia 1 más la caída de la resistencia 2. Voy a ver qué pasa con la malla 2. ¿Por qué cambio acá? Y dije, ahora voy a recorrer en sentido antihorario, simplemente para que me dé todo positivo. Porque también podría haber recorrido en el sentido también contrario de la aguja del reloj y me voy a encontrar que recorro la fuente en contra, recorro la fuente en contra, y después tengo la caída en contra, porque recorro en contra de la intensidad de corriente, y acá también. Entonces, lo voy a hacer en el sentido horario. O sea, el cambio de ruta acá es totalmente arbitrario. Yo quiero que sea así para que a mí me dé todo positivo. Bien. Parto de B, parto del punto B, del nudo B, y digo lo siguiente. E3, paso a favor, más E2, paso a favor, va a ser igual a I3 por R3 más I2 por R2. ¿Ven acá? B sub 3 más B sub 2, I3, la caída de esta resistencia, todo positivo. Porque cuando la recorrí, pasé a favor de la fuente y la caída a favor de la intensidad de corriente. Voy a ver la malla 3. La malla 3, a ver, vuelvo a insistir, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque quiero calcular los valores de las intensidades. Yo hasta ahora no sé los valores de las intensidades. Y supuse, es más, supuse que la corriente circulaba, como decimos, está acá. O sea, yo hice un supuesto de que, valiéndome del criterio de la fuente, bueno, que I1 entra a A, I3 entra a A, y 2 sale de A. Es una suposición. Después voy a ver si lo que supuse está bien o mal. Bien. La malla 3. Vaya por donde vaya, me voy a encontrar con una dificultad. Dije que lo voy a recorrer en el sentido antihorario. Voy a partir de B. Cuando yo vengo acá, paso a favor de la fuente, E1. Pero cuando vengo acá, paso en contra de la fuente E3. Entonces, aquí aparece B sub 1 menos B sub 3. ¿Es posible esto? Sí, es posible. En el momento que yo coloco una batería al revés, en realidad la batería no me está entregando energía, está consumiendo energía. Esto hay que tener en cuenta también.
Cuando yo tengo un sistema en donde coloco una pila al revés, lo que estoy haciendo es estoy cargando la pila. Es decir, a expensa de lo que ocurre con las otras que están aportando energía. En ese caso, la fuente se comporta como una caída más. O sea, entonces, siempre parto un nudo. E1 menos E3. Acá está, E1 menos E3. Voy a favor de la corriente, R1 por I1, pero acá voy en contra de la corriente, menos I3 por R3. E1 por R1 menos I3 por R3. Bien. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? Tengo 3. Tengo I1, I2 y 3, que son las incógnitas, porque el resto son datos que me dan problemas. Para resolver este sistema necesito 3 ecuaciones que sean linealmente independientes. De la de nudo voy a descartar una, porque ya vi que se trata de la misma ecuación. El nudo A al nudo B pasa a ser la misma ecuación, o sea que ya descarto una. Y o sea que necesito 2 ecuaciones más. De las 3 de malla voy a tomar 2. La pregunta sería, ¿por qué no tomé todas de malla y estoy insistiendo con tomar una de nudo? No tomo todas de malla. ¿Por qué no tomo todas de malla? Porque cualquiera de ellas es una combinación lineal de una tercera. O sea que tengo que descartar una. Puedo descartar de la malla 1, la malla 2, la malla... No me interesa. Tengo que descartar una. No puedo utilizar las 3 para calcular I1, I2 y 3 porque una de ellas es combinación lineal de las otras 2. O sea, tienen que ser linealmente independientes. Tomo una ecuación de nudo y 2 ecuaciones de malla. Entonces, para evaluar las 3 incógnitas I1, I2 y 3 se requiere la solución de un sistema de 3 ecuaciones linealmente independientes, por lo que se adopta uno constituido por una ecuación de nudo y 2 ecuaciones de malla. Este es el resultado de la ecuación o de la aplicación de las ecuaciones de Kirchhoff para resolver un circuito resistivo donde al menos tenga más de 2 fuentes. La otra sería muy sencillo, pues sería directamente un circuito resistivo que lo puede resolver por la ley de Ohm. Bien, colorín colorado, esto ustedes lo van a ver en el coloquio o lo van a ver en el práctico. Recomendación, lean bien, pregunten bien, estudien mucho, porque esto siempre entra. En los parciales, ya dijimos nosotros, mañana vamos a hacer una reunión de cátedra y vamos a ver cómo resolvemos temas parciales. Ya le adelanté la clase pasada de que los parciales van a ser presenciales, o sea que buscaremos alguna manera de que todos puedan rendir, pero lo van a hacer en forma presencial. Nosotros no vamos a hacer parciales virtuales, ni mucho menos. A lo sumo, algún docente podrá hacer algún testeo de cómo están ustedes, si están estudiando o no, pero más allá de eso, acreditar la materia o acreditar conocimiento lo vamos a hacer a través de parciales o finales que van a ser presenciales. Esto siempre entra. Un Kirchhoff siempre entra. O entra en el práctico, o entra en el coloquio, o le pregunto yo. O sea que en esto la cátedra, ¿por qué? Porque en realidad no deja de ser balances de tensiones y balances de fuentes. Estamos hablando de energía y bueno, hay problemas que son muy representativos en el práctico y en el coloquio. Esto les garantizamos que esto siempre se presenta, siempre se toma. Bien, campo electromagnéticos estáticos, ley de Ampere. Vamos a hacer, antes de entrar acá, voy a hacer un comentario previo. Cuando empleamos nosotros la ley de Gauss, dijimos que usamos una herramienta que era flujo. Ley de Gauss, flujo del campo eléctrico. ¿Qué hicimos? Valoramos la línea de campo a través de una superficie cerrada. El flujo del campo eléctrico era igual a Q sobre epsilon sub 0. Eso dijimos nosotros. Tenía un valor de Q sobre epsilon sub 0. ¿Y qué era la importancia de ese? Que a través de la ley de Gauss nosotros podíamos calcular el campo generado por un dispositivo, no importase la forma,
del dispositivo que genera el campo. Sí nos importaba a nosotros la superficie. O sea que nosotros, una vez que definimos la superficie gaussiana, estábamos en condiciones después de determinar el campo eléctrico de cualquier dispositivo. Lo nombramos y hicimos algún tipo de comentario. La ley de Gauss aplicado para el campo magnético era igual a 0. Y dijimos, ¿por qué? Porque evaluar la línea de campo de un campo cerrado, como es línea de fuerza cerrada que tiene un campo magnético, las líneas que salían por un lado de la superficie cerrada ingresaban por el otro lado, por lo tanto, el flujo era 0. Es decir, el flujo del campo eléctrico Q sobre epsilon sub 0, el flujo del campo magnético 0. Vimos la circulación del campo eléctrico, ahora estamos hablando, circulación del campo eléctrico fue 0, que fue la FEM. La circulación del campo magnético, ley de Ampère. Esto tiene un valor. Para ir adelantando, vemos esto que está acá. ¿Qué hacemos? Verificamos el comportamiento de la variable, en este caso del campo magnético, a lo largo de una trayectoria cerrada. La ley de Ampère me dice que la circulación del campo magnético es igual a mu sub 0 por I. El flujo del campo eléctrico, Q sobre epsilon sub 0. O sea, entran acá dos leyes que participan de las ecuaciones de Maxwell. Flujo del campo eléctrico, circulación del campo magnético. Cuando vimos en el capítulo anterior, hablamos de la ley de Ampère-Laplace. Esa ley de Ampère-Laplace lo que a mí me permitía era definir el valor que tenía una línea de fuerza dependiendo del tipo de circuito que estuve evaluando. Ahí tuvimos la línea de campo de una corriente rectilínea y que nos había dado, que es el ejemplo que tomé acá, que nos había dado a nosotros beta igual a mu sub 0 por I sobre 2πr por mu sub theta. Es decir que una línea de campo era igual a esto. Ahora, ¿qué hago? La circulación decía evaluar la variable a lo largo de una trayectoria cerrada. Tomé una línea de campo e hice coincidir la trayectoria a lo largo de esa línea de campo. Esa trayectoria es una circunferencia. Si esta línea de campo era una circunferencia concéntrica con el que generó, si yo hago coincidir la trayectoria de L a lo largo de y valoro lo que es el comportamiento de esta línea a lo largo de esta trayectoria, primero que voy a encontrar es que si lo hago así, el campo va a permanecer constante. Coincide la línea de campo con la trayectoria que estoy siguiendo. Si es así, ya puedo sacar fuera el signo integral. ¿Qué hice aquí? Hice eso. Integral curvilínea cerrada de L a lo largo de la cerrada, de beta diferencial de L. Esta integral beta puedo sacar afuera. Acá está beta. La integral esta de diferencial de L no es otra cosa que 2πr, que es el largo de esta circunferencia, que cuando pongo el campo acá, simplifico y me queda igual a mu sub 0 por I. La ley de Ampère me permite a mí calcular cualquier tipo de campo si es que yo elijo suficientemente bien la trayectoria de la circulación a la cual voy a hacer la evaluación de esa variable. Lo que vamos a ver acá es que si yo no elijo bien, si yo elijo cualquier otra trayectoria que no coincida, voy a encontrarme con este inconveniente de que, en primer lugar, ya no voy a tener el campo constante como para que yo lo pueda sacar fuera de la integral. Voy a poder sacar alguna parte de la integral, no toda. Esto nos hace acordar cuando yo empleé la ley de Gauss y utilicé para un campo radial, utilicé una superficie que no era una esfera. De igual manera me dio después el flujo que era igual a Q sobre epsilon sub 0. Pero la variable, la integral, tuvo algunos inconvenientes para que yo la pueda integrar. De hecho, allí, en ese momento, tuve que tomar el caso de un ángulo sólido,
y hablar de esteros radianes y de alguna manera hacer que eso sea igual a 4pi, que es lo que nosotros vimos cuando aplicamos la ley de Gauss en una superficie gaussiana que era una superficie, digamos, no una esfera, y que hizo que se me complique la integral. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy complicando mi integral otra vez. O sea que al no elegir una trayectoria cerrada, que sea una circunferencia, ya no puedo sacar beta acá afuera, puedo sacar mu sub 0 i sobre 2pi, y me queda mu sub tita, que era el versor que me estaba indicando a mí esta trayectoria del campo con respecto a L sobre R. Que llego a la conclusión de que esto es igual a tita, cuando no es una forma de expresar, ya lo vimos también cuando vimos la ley de Ampère, Laplace, que esto era la definición de radianes. Por eso, cuando yo hablo de la circulación, nuevamente, mu sub 0 por i sobre 2pi, esta integral es diferencial de tita. Esta es la definición de radianes. Esto es igual a 2pi. Esto se me va con esto y me queda mu sub 0 por i. Es decir, que de igual manera, yo llego a demostrar la ley de Ampère a través de una trayectoria cerrada. Acá estamos hablando de la circulación del campo magnético y me da mu sub 0 por i. Esto es sumamente importante porque es una herramienta que a mí me permite calcular los campos magnéticos a partir de la circulación del campo magnético. Así como yo utilizaba la ley de Gauss para calcular cualquier tipo de campo eléctrico independientemente del dispositivo que lo generaba. Bueno, esto que está acá lo vamos a explicar mejor cuando veamos el fenómeno de inducción, pero no deja de ser otra cosa de que si yo tengo varias corrientes que están acá y puedo enlazar estas tres que están acá, bueno, puedo también calcular la circulación de este campo magnético independientemente si es un solo dispositivo el que lo genera o pueden ser varias corrientes que lo generan. Esto lo vamos a ver en el capítulo que viene, cuando veamos la parte de inducción electromagnética. Y creo que acá estamos cerrando el capítulo. Este es un ejemplito que lo vamos a discutir ahora. Bueno, colorín colorado, cerramos el capítulo 3, y acá lo que vamos a ver es un ejemplito nada más de lo que sería algunos problemas que esto también o están en el práctico o están en el coloquio, de lo que es el cálculo de la capacitancia de un sistema. O sea, esto va como ejemplo de capacitores planos. De esto hay problemas, seguramente en el coloquio lo van a ver. Si ya no lo vieron, nosotros lo planteamos acá. Bien, y con esto vamos a cerrar entonces la clase de hoy, con el análisis de este problema. Yo tengo acá, es un capacitor de placas planas. Cuando yo tengo un capacitor de placas planas, puede ser de que entre medio del capacitor no haya absolutamente nada, o sea, vacío. Si yo tengo esa posibilidad de que acá no exista, como aquí, una rodaja de un dieléctrico, este capacitor es igual a C sub 0 igual a epsilon sub 0 por S sobre D. Esta es la forma de expresar un capacitor de placas planas sin dieléctrico. Ahora bien, si esta rodaja que está acá ocupara todo el espacio comprendido entre las placas, nosotros podríamos decir que el capacitor con dieléctrico es igual a epsilon sub 0 por K por S sobre D, siendo S la superficie de la placa y D la separación. Este epsilon sub 0 por K, siendo K la constante dieléctrica, me estaría dando a mí el epsilon relativo. Eso también lo habíamos visto cuando vimos la parte de polarización de la materia. Vemos que un capacitor con dieléctrico lo que hace es aumentar la capacitancia del que no tiene dieléctrico en un valor de K. Ese valor de K, en definitiva, no es otra cosa que el valor de la constante dieléctrica del material. Este es un capacitor con dieléctrico y este es un capacitor, perdón, sin dieléctrico y este con dieléctrico. Con dieléctrico cuando el espacio comprendido entre las placas ocupa totalmente el dieléctrico. Vamos a ver acá. Este es un capacitor donde en realidad el espacio comprendido está parcialmente ocupado.
Si esto está parcialmente ocupada, significa de que en realidad hay una parte que hay un dieléctrico y una parte de vacío. ¿Cómo yo trabajaría esta historia acá? Trabajaría como si fueran dos capacitores que están en serie. Una a continuación de otro. Una que tiene dieléctrico cero y otra que tiene el dieléctrico. Para eso necesito conocer el espesor del dieléctrico que está acá. Hay una constante dieléctrica en el caso de epsilon sub 0 para el vacío y hay una de epsilon por K, que es esta que está aquí. O sea que estaríamos en una situación similar a esta, en donde caso 1, por ejemplo, podría ser vacío y caso 2 podría ser un dieléctrico, que puede ser papel, puede ser vidrio, puede ser mica, no sé, dependerá, puede ser un aceite, puede ser un gas, el aire también es un dieléctrico, puede ser también un dieléctrico que pueda estar entre las placas. Acá, si el dieléctrico, esta rodaja, es la mitad, ocupa la mitad del espacio entre las dos, tendríamos entonces dos dieléctricos, uno vacío, el otro caso 1 y caso 2, en donde estarían en serie y lo que se modificaría en este caso sería esta distancia D. De D, la mitad está ocupada. Puede ser que los dieléctricos estén distribuidos de esta manera. O sea que, en realidad, en vez de ser dos rodajas, que sean dos trozos que se encuentran de esta manera. En este caso, este sistema se comporta como dos capacitores en paralelo. Uno que tiene una constante K1 y la otra una constante K2. La separación permanece la misma para los dos. Lo que ha cambiado acá es la superficie de las placas. Las placas pasan a ser la mitad cada una. Es decir que este ejemplito que estamos viendo es un ejemplo que están en la guía, tengo entendido que está en la guía de problemas resueltos, y si no, están en la guía de coloquio. Y están en los problemas que solemos tomar, ya sea en la teoría o en el coloquio. Así que con esto estoy cerrando y quería discutir porque me acordé de que esto suele estar como parte de los problemas que discutimos en clase. Bueno, no tenemos la posibilidad de tener un pizarrón, pero sí lo estamos planteando de esta manera. O sea que la clase de hoy la damos por terminado, colorín colorado. Si alguien quiere hacer algún tipo de preguntita, bueno, estoy disponible un par de minutitos más. Cerramos el capítulo ahora y el miércoles comenzaríamos con lo que sería campos dependientes del tiempo. Buenas noches, profesor. Tengo una pregunta. Sí, cómo no. ¿El PowerPoint que está del tema 4 es el que vamos a ocupar o es uno viejo? No, el tema 4 todavía no he subido. Lo que pasa es que hemos cargado, se fueron cargando los Power de los años anteriores. Lo que su material también es una guía. De todas maneras, el Power del tema 4 no lo he subido todavía. Ustedes van a ver que aparecen con la identificación 2020. Entonces, estos son los Power que todos los años, algunos retos que le hago, estoy revisando, siempre hay, no difieren sustancialmente, pero sí, siempre hay algunos arreglos que hacemos y tratamos de que eso le llegue a ustedes. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra preguntita, por favor? Bien, vamos a tomar la sopa entonces y nos estamos viendo el miércoles a las 2 de la tarde. Yo antes de la clase voy a subir la última versión de lo que sería el tema 4. Que tengan un buen descanso. Y como siempre les pido a ustedes que no se dejen estar, aprovechen este tiempo para ponerse al día con las materias. Es importante de que ustedes estudien, es importante que cuando se abran las mesas ustedes puedan rendir. La carrera se hace con materias aprobadas, no con materias cursadas, o sea que aprovechen el tiempo y seguramente nos estaremos viendo. Así que muchísimas gracias por que hayan participado de esto y estaremos en contacto.